Hemos avanzado en nuestra temática del estudio del Apocalipsis y bienvenidos al repaso número 10. Este tiene por título Los engaños finales de Satanás. La tarea final del engañador es esa. La Biblia habla de su gran trabajo como un engañador. En Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10 dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene muchos trabajos, pero hay uno que particularmente repite todo el tiempo: acusar, acusar y acusar. Y esas acusaciones también hacen parte del gran engaño, el gran engañador. Como sus engaños son sutiles, vamos a hablar sobre esos engaños para el tiempo del fin. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Hoy estamos al vivo, al natural, aquí desde este precioso lugar con todos los ruidos que usted pueda escuchar el día de hoy. Título: Los engaños finales de Satanás. Versículo Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Decíamos que la naturaleza de Satanás es engañar, pero él no lo hace directamente. Utiliza en la tierra distintos poderes para hacerlo. No es un solo poder. Utiliza muchos poderes, inclusive, si no estamos tomados de la mano de Dios, nos usa a nosotros mismos para engañar. Por eso, para ponernos a pelear por las diferentes posiciones que los teólogos o los que explican esta lección dicen, es una tarea árida si uno no tiene su propia fe. Si yo no estoy estudiando la palabra, si no estoy cada día esclarecido en la doctrina. Eso es lo importante. Lo que va a caer son las personas que apostatemos y hablemos mal de la doctrina bíblica. Pero la iglesia verdadera que Dios ha establecido en la tierra nunca va a caer. Puede cambiar de pueblo, puede cambiar de nombre, puede cambiar de gente, pero la iglesia de Dios siempre triunfará. Ahora, ¿qué usa el diablo para engañar? Usa diferentes bloques económicos. Los bloques económicos en el mundo engañan, mueven la economía como ellos quieren y dañan a la gente. Están los poderes políticos. Los poderes políticos en el Apocalipsis aparecen muchas veces unidos a otro tipo de poderes para engañar cuando no se toman de la mano de Dios. Y finalmente tenemos el poder religioso. Sí, el diablo corrompe el poder religioso. Por eso la palabra religión, que es religare, tenemos que usarla inteligentemente. Religión no son las iglesias, religión es lo que hace Dios con nosotros de volvernos a ligar, religar, religión, volver a unir a Dios con el hombre, al hombre con Dios, porque éste se ha pervertido. Ahora nuestro interés el día de hoy es tratar sobre 3 engaños muy puntuales que Satanás va a tener hacia el tiempo del fin. Y estos 3 engaños, si nosotros anticipadamente aprendemos a conocerlos, no seremos engañados en el tiempo del fin. El primer engaño tiene que ver con la unión entre la iglesia y el Estado. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Ahora, en el tiempo final, Babilonia, que representa el poder político falso en el mundo, que enseña toda la doctrina de Cristo. Alguien me preguntó qué era la doctrina de Cristo. Pues son sus creencias y vivencias. Si usted las quiere conocer, estudie los 4 evangelios y mire las creencias que tenían los apóstoles. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 20, habla sobre la base bíblica y verdadera. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿De qué fundamento habla?
Los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo Testamento, y la base es Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Note lo siguiente, mire esta escritura. Apóstoles Nuevo Testamento, más profetas Antiguo Testamento igual la Biblia. Lo que está diciendo Efesios 2:20 es que todas las creencias de la iglesia verdadera están basadas en la Biblia. Y el fundamento de la Biblia es Cristo mismo, como dice Efesios 2:20. Ahora, hablando un poco del tiempo del fin, la iglesia y el Estado se van a unir para pelear contra la iglesia verdadera, la remanente, contra los hijos de Dios, contra los que queden en este mundo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia verdadera, la de Apocalipsis 12, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, el resto, los que quedaron. ¿Por qué razón les hace guerra? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo hace esa guerra? La voy a mostrar en Apocalipsis capítulo número 17. La hace de una unión de la iglesia y el Estado. En Apocalipsis 17 aparece una mujer llamada la ramera, la iglesia falsa, la que apostata, se llama Babilonia, ya lo hemos visto. Pero es muy interesante que esta mujer en Apocalipsis 17:3 dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia que monta a la mujer es un poder político que la ayuda, hay una unión entre estos dos. Esa unión también está en Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo número 14, hablando del segundo poder en estas dos bestias de Apocalipsis 13, porque la primera surgió del mar, representa el poder religioso, porque quiere que lo adoren, porque habla blasfemia, ve Apocalipsis 13:6 y Apocalipsis 13:8. Pero en el segundo poder que se levanta de la tierra, que es un poder político, hace lo siguiente, Apocalipsis 13:14. Engaña a los moradores de la tierra y con señales se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, el primer poder, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Ahora vamos a ver este punto. El segundo poder, que es político, le ayuda al primer poder que le dieron una herida de espada y revivió. ¿Cuál es esta herida de espada? Bueno, en la Biblia hay 2 espadas que Dios entregó a 2 poderes totalmente distintos. Uno se lo entregó al poder político para que tenga su propia espada. En Romanos 13:4 dice, hablando de los magistrados: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios le entregó una espada para que alguien castigue al que hace lo malo. ¿Quién es ese? Versículo número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguno se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué autoridad es? Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El primer poder al que Dios le entregó una espada se llama a los magistrados, a los gobiernos, al poder político. Y estos poderes tienen con autoridad de Dios y con justicia juzgar a las personas, echarlas a la cárcel, condenarlas y tomar decisiones sobre su libertad. Esto está claro. Por eso cada poder político debe someterse a Dios para no cometer barbarie y excederse. Y lo que han hecho muchos poderes políticos en el mundo es tomar esa espada y usarla de manera irresponsable. Pero eso ha sido no culpa de Dios, sino de los mismos poderes. Así que el poder político tiene su propia espada. Pero también Dios dio otra espada. En Hebreos capítulo 4, versículo número 12,
está la espada que Dios le dio a la iglesia. 4:12 del libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder es la iglesia. Dios le dio una espada. ¿Cuál es esa espada? La Biblia. La Biblia. Así que bien clarito hay dos espadas. El poder político juzga con su espada y la iglesia predica con su espada. Estos poderes tienen que estar separados. Cuando se han unido, ha sido peligroso. No es sino ver la gran cantidad de gobiernos hoy que han unido lo político con lo religioso y tienen estados en donde la religión gobierna con esa espada política. Persiguen y matan a los inocentes. Esto también sucedió durante el periodo de la Inquisición. La Iglesia romana tomó la espada política y la unió con la espada religiosa. Eso se llama la Inquisición. Y persiguió. Por eso dice aquí que esa iglesia, ese poder recibió una herida de espada. Dios les separó esas espadas. Pero también dice que ese poder va a sanar su herida y volverá a ganar su espada. La herida está sanando y todavía no se ha sanado completamente. ¿Cuándo se sanará? Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 16, versículo número 13. Miren lo que dice. Dice al aire de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos parecidos a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo y los reúnen para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa? Que ese poder religioso que perdió su espada vuelve a unirse con los reyes del mundo. Este es un engaño sutil, pero pronto a realizarse. ¿Qué significa? La iglesia romana, junto con los otros tipos de iglesias que apoyen el domingo, van a buscar el apoyo de los Estados Unidos y de los gobiernos del mundo y lo van a lograr. Y van a tener su propio Estado mundial e impondrán leyes que Dios no pidió para adorar a Dios falsamente. Y si no lo hacen, va a comenzar una persecución. ¿Dónde está Apocalipsis 13:15? A este poder que tuvo una herida de espada y vivió, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Hemos dedicado buen tiempo para este engaño sutil. Conclusión, el primer engaño es unir la iglesia con el Estado. Es un evento peligrosísimo, porque entonces el Estado comienza a quitarle la libertad de conciencia a los hijos de Dios y comienza a ser la conciencia de las personas. Imponer desde el Estado asuntos de conciencia es satánico y pecaminoso. Por eso, dentro de ese engaño, los hijos de Dios hemos de irnos preparando para salir de las ciudades, primero al campo, cerca de la ciudad, para que cuando estos tipos de persecución comience o haya crisis en la ciudad, miren, la ciudad donde yo estoy viviendo ahora, en Pereira, por asuntos naturales no tenemos gas durante estos días y un recorte del agua por un problema del río que abastece el acueducto. Ahora imagínense cuando estas 3 cosas se unan, no tengamos gas, agua y energía eléctrica y pasen 4 o 6 meses, será el caos en las ciudades. Hemos de prepararnos para ir saliendo y luego cuando la gran persecución de Apocalipsis 13:15, iremos del campo al monte y luego del monte a las cavernas. Qué lindo que el Apocalipsis nos está anunciando todas estas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prepararnos, porque cuando escuchemos que esas 2 espadas vuelven a unirse, se perderá la libertad de conciencia y esto de la predicación del Evangelio ya deberíamos tenerla acelerada hoy. Por eso hoy debemos los métodos evangelísticos cambiarlos, renovarlos, ser más agresivos, prudentes y agresivos para predicarlo a un mayor número de personas.
Pasemos a un segundo engaño, el engaño del espiritismo. En Apocalipsis capítulo 16, versículo número 13, dijo que de la boca del dragón y de la boca de la bestia, del falso profeta, salieron unos engaños. Pues el engaño de la boca del dragón, el dragón es el diablo. Ahora, ¿cuál es la tarea del diablo con ese engaño? Vamos al engaño satánico en Juan capítulo 8, versículo 44, el del dragón. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el gran engaño del dragón, ¿cuál es? La mentira. ¿Y cuál fue su primera mentira en esta tierra? Génesis capítulo 3. Miren qué concordancia en la Biblia. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Este engaño se llama el espiritismo. ¿En qué consiste? En tomar todo ese acervo de las religiones antiguas paganas que decían que después de que la persona muere hay vida. Egipcios, babilonios, griegos, romanos y hoy muchas iglesias llamadas cristianas predican lo mismo, que hay vida después de la muerte, las almas, las ánimas van a la presencia del Padre. Si esas personas están vivas, el diablo puede falsificar. ¿Sí ven? Pero no están vivas, la Biblia lo dice bien claro, mueren en un sueño profundo, ya lo explicamos en otras. El espiritismo va a ser el engaño en el diablo, va a usar demonios para que se aparezcan como a los familiares de los gobernantes del mundo y los engañan para decir, hay un día de reposo falso y necesito que usted lo apoye. Cuidado, debemos tener clara esta doctrina de los muertos. Los muertos duermen y no tienen vida más allá. Y esta doctrina falsificada da lugar al espiritismo para engañar a muchas personas. Y el tercer punto es el día de adoración, el falso día de reposo. Esta situación la presenta la Biblia en Apocalipsis capítulo número 13. Hay un poder que quiere que lo adoren en Apocalipsis 13. Es el primer poder, es el poder religioso. Es la iglesia que ha apostatado totalmente y se salió de las doctrinas de Dios. Pero hay un segundo poder que es el poder político. ¿Recuerdan lo que vimos en el primer tema de hoy? La unión de lo político con lo religioso. Pues resulta que este poder político y religioso se unen para imponer un falso día de adoración. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, el poder romano. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo al que no la adore. Bueno, aquí hay un problema de adoración. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, versículo número 4, está uno de los mandamientos grandes de la adoración, porque los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con adorar a Dios, al Dios verdadero. Entonces el 4.º mandamiento dice, adorarás al Señor tu Dios, a Él lo vas a adorar, pero especifica cuándo lo debe adorar, el 7.º día de la semana. ¿Cómo saber cuál es el 7.º día de la semana? Mateo 28:1. Pasado el sábado, cuando amaneció el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. ¿Ven? Cuando pasa el sábado, sigue el siguiente día de la semana. Si la semana tiene 7 días y después del sábado sigue el primer día de la semana, el sábado es el 7.º día. Entonces Dios dijo, adórenme en el 7.º día de la semana, el sábado, según Mateo 28:1. ¿Con qué fin? Para que cuando adoren ese día todos se acuerden que hay un creador y que yo soy el Dios que los salvo. Este ataque ya fue hecho. En marzo del 321 Constantino cambió el sábado al domingo. El domingo siempre fue el día
primer día de la semana para adorar al sol. Hoy no se adora al sol, sino al día del sol, y la gente va a los cultos el primer día de la semana a adorar en el día del sol, y el cambio no lo hizo Pablo, ni los apóstoles, ni Cristo. Por allá explicamos ya el texto de Colosenses 2, búsquelo en alguna parte de nuestra explicación. Si quiere, solicítelo, porque ese día no fue cambiado por Dios, lo cambió Constantino y el resto de las iglesias que apostataron lo apoyan. Hemos hablado hoy de 3 engaños sutiles hacia el tiempo del fin. 1, la unión de la iglesia y el Estado, las 2 espadas. 2, el espiritismo, que será usado para los presidentes de todo el mundo, unirlos para pelear contra Dios. Eso está en Apocalipsis 16, en la plaga número 6. Y finalmente, un falso día de adoración llamado domingo. ¿Qué debemos hacer? Los hijos de Dios, sencillamente, vamos a la palabra. Algunos se escandalizan porque quienes explican la lección empiezan a tomar algunas posiciones teológicas con las que uno no está de acuerdo. No se pelee con esas personas. Hable con Dios a través de la Biblia. Tengamos todo nuestro propio fundamento de fe, porque un día de estos, lo que es una iglesia organizada se va a terminar y seremos una iglesia remanente, unida por el amor del Señor. Pero es la misma iglesia que Dios va a ayudar y no tiene nombre. Es la iglesia de Dios verdadera en la tierra, la que tiene el fundamento de Efesios 2:20, la Biblia, y que Cristo es la piedra de su ángulo. Lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia, tener nuestras claras conclusiones, pero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe. Oremos. Padre bueno, esto es pan duro para digerir, pero te pedimos que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu a comparar un texto con otro, a quitarnos el prejuicio, a quitarnos lo que nos enseñaron y venir a la palabra y que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Desde este precioso lugar en el departamento del Quindío, aquí en Colombia, con la cámara de Yolanda Camacho, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.